Aquí comienza una serie inédita, un programa donde reconoceremos a los mejores talentos zacatecanos, un programa lleno de historias, anécdotas, experiencia y mucho más. Íconos de Zacatecas. Quiero mostrarles lo que más me gusta de mi universidad, las diferentes carreras y posgrados presenciales y en línea. La formación académica que recibimos en las aulas. Pero lo que más me gusta de la universidad es la comunidad VC. Más de 60 años al servicio de Zacatecas. Mariscos Boca del Río. Lo mejor en mariscos de la ciudad. Plaza Genaro Codina, número 119. En el corazón de la ciudad. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos una vez más a Íconos de Zacatecas. Quiero comentarles que hoy estamos muy congratulados porque es un programa especial en donde vamos a hablar temas de salud pues bien importantes. Quiero decirles que hoy estamos justamente en la ciudad de Ojo Caliente, Zacatecas, en el hospital o en la Torre Médica Cielo, donde nos acompañan pues 3 excelentes médicos. Y por favor pasamos con ellos uno por uno, que nos den su nombre, por favor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, médico no soy de profesión, soy enfermera, soy especialista en clínica de heridas y me llamo Bárbara Penélope Valadez. Muy bien. Por favor, doctor, ¿cuál sería tu nombre? Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Pérez Martínez, yo soy médico especialista en medicina interna y trabajo actualmente aquí en Médica Cielo. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. Hola, mi nombre es José Hernández Díaz, yo soy director del Hospital Médica Cielo, soy especialista en medicina familiar y maestro en ultrasonido, y pues les doy la bienvenida a su programa Íconos de Zacatecas. Pues bienvenidos aquí a Ojo Caliente, a su casa. Gracias. Ojalá que nos sigan visitando. El día de hoy, pues, lo que queríamos hacer, tocayo, es pues algunas cápsulas de temas de salud. Así es. Y que ojalá que todas las personas que nos ven, que nos escuchan, pues empiecen también a pensar qué temas les gustaría que por aquí, cuando nos visiten, preparemos para que pues sea algo de su interés, ¿verdad? Así es. Y Oye, doctor, bueno, pues si no les molesta, iniciamos desde el principio, por favor. Vamos a iniciar con el médico internista. Doctor, para las personas que desconocemos algunas cosas de salud, si nos duele el estómago, a lo mejor vamos con, no sé, con el doctor familiar o con el gastro, ¿no? Pero exactamente, ¿qué ve la medicina interna, doctor? Es muy buena pregunta. Prácticamente, como lo comentas, todo aquel paciente que llega a tener algún problema, por ejemplo, de corazón, va con el cardiólogo, Exacto. Problema de estómago va con el gastroenterólogo. Así es. Y curiosamente, cuando ya el cardiólogo o el gastroenterólogo no le encontraron, dicen, busque un internista. Entonces, el médico internista es aquel especialista que se encarga de ver toda la patología del adulto y adulto mayor, que sea no quirúrgica, ¿sale? Claro. Como tal, nosotros vivimos de lo que los demás médicos no saben, Claro. y tenemos que resolver el problema. Uh-huh. Nosotros nos dedicamos especialmente a hacer diagnósticos difíciles en los cuales ya van pacientes que llevan 6 meses sin encontrar alguna etiología, y también patologías muy comunes como lo es diabetes, hipertensión, neumonías, prácticamente infinidad de patologías podemos abarcar siempre y cuando, como te comento, sean no quirúrgicas, y hasta cierto punto ciertos procedimientos que no podemos realizar porque eso les compete más como tal a los subespecialistas. Claro. Oye, doctor, ahorita que, bueno, pues que estamos arrancando justamente el año, estamos en enero, en el mes de las enfermedades respiratorias prácticamente, ¿cómo ves este panorama hoy? Porque se está manejando mucho, pues que viene otra vez el COVID, que tanto miedo le tuvimos en el 2020, que es cuando empezó aquí en México prácticamente, sí. ¿No? ¿Tú cómo ves que venga este año con esa enfermedad? Fíjate que prácticamente con el paso de los años han cambiado.
todo el panorama acerca de las enfermedades. Prácticamente las neumonías, ¿sale? Las empezábamos a ver desde noviembre, diciembre, y es fecha que apenas están empezando. Si te fijas, los cambios que se han tenido a nivel climático han sido también de forma muy abrupta, de tal manera que todo eso repercute, ¿sale? Los gérmenes, los bichos que están prácticamente circulando día con día en el aire, en las diferentes superficies, van cambiando, se van adaptando. Y respondiendo a la pregunta, especialmente ¿qué haces? ¿Qué se viene? Híjole, hay que cuidarnos, estar utilizando cubrebocas, tener nuestras medidas higiénicas a la vanguardia. ¿Y qué nos dejó COVID? Eso, estarnos cuidando día a día, ¿sale? En toda nuestra higiene, lavado de manos, utilizar el cubrebocas, porque fue algo devastador, no nada más para México, a nivel mundial, ¿sale? Fíjate que curiosamente en aquel entonces me tocó trabajar con mucho paciente de COVID y era triste, ¿sale? Prácticamente fue una de las etapas más difíciles porque era una enfermedad que no conocíamos, que no había un tratamiento y que prácticamente todos los pacientes desarrollaban algo muy severo que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo, que es como que lo más grave que puede desarrollar un paciente en el contexto de algo pulmonar. Así es. Entonces fue algo muy severo y invito definitivamente a toda la población a mantenernos a la vanguardia en nuestros cuidados personales, utilizar cubrebocas, lavado de manos, lo básico que nos dejó COVID. Oye, doctor, entonces todo aquello que se manejaba en su momento, pues había mucha confusión, porque para nosotros pues fue una enfermedad ahora sí que del siglo, ¿no? Porque pues una pandemia que nunca habíamos visto, pero mucho se manejaba que era una guerra química, que era una guerra financiera, en fin, de los laboratorios. Entonces, ¿eso es un mito o era parte de realidad o tú qué piensas? Yo creo que, como te digo, o sea, los gérmenes están mutando. O sea, si era real entonces. Era real, definitivamente. O sea, solamente los médicos que estuvimos ahí intubando pacientes de COVID, sacándolos adelante, somos los que conocemos lo devastadora que fue esa enfermedad. O sea, fue sumamente devastadora. Y es curioso y hasta cierto punto ahorita en retrospectiva, desgraciadamente causa risa, el hecho de que haya gente que diga el COVID no existe. Entonces es triste también a la vez tener ese pensamiento, puesto que fueron millones de vidas las que se fueron con esa infección. Oye, doctor, ¿entonces las vacunas ayudaron? Definitivamente ayudaron. Es una realidad. Es una realidad. A fin de cuentas, las vacunas, no nada más la de COVID, sino en términos generales, previenen una complicación fatal de X enfermedad, ¿sale? ¿Por qué? Porque me ha tocado muchas veces que, por citar un ejemplo, la vacuna de influenza, dicen, es que yo no me vacuno, de todos modos me pega la gripe. Hay que ver, no es para que no te pegue gripe, por así decirlo, es para que no te vayas a morir de influenza. No quiere decir que no te vaya a dar influenza, ¿sale? Lo mismo aplica cuando nacemos con la aplicación para tuberculosis. Ese tipo de vacunas, que es la que nos aplican prácticamente cuando llegamos a nacer, no es para que no nos dé tuberculosis, es para que si te da tuberculosis no te vaya a dar las formas letales de tuberculosis. Así es. Entonces, definitivamente hay que vacunarnos. Ahorita con las cuestiones de todos los tabús que se vienen, de que es que me vacuné y me puse malo, pues vaya, todo lo que se administra no tiene exento de presentar alguna reacción. Y hay reacciones leves y reacciones severas. Así es. Pero son mínimos, ¿sí? Los pacientes que pueden llegar a presentar ese tipo de situaciones, ¿sabes? Les comento a nuestros televidentes que si escuchan algo de ruido de niños, así, pues que estamos en un hospital, entonces para que no se les haga extraño, ¿verdad? Oye, doctor, hoy en día las enfermedades de moda, por decirlo así, pues escuché mal, o más sobresalientes en este siglo, la diabetes, la hipertensión y la ansiedad, creo yo. Fíjate que sí, yo metería aparte otra ahí que se llama obesidad. Exacto, sí. Y a fin de cuentas, ese tipo de enfermedades te generan un daño prácticamente en todo tu organismo. Prácticamente todos los televidentes que nos están viendo, yo creo que todos tenemos, aunque sea un familiar, con diabetes. Así es. ¿Qué es la diabetes? Pues la diabetes es una enfermedad del metabolismo que se caracteriza por un incremento de glucosa y por una disfunción a nivel general de nuestro organismo,
por falta de actuar de la insulina, ya sea que no tengamos insulina, como lo es en los pacientes que son diabetes tipo 1, o por la falta de la acción de la misma. Ujú. ¿Y de qué va de la mano la falta de la acción de la insulina? De la obesidad. Así es. Actualmente, y ya desde hace muchos años, se sabe que el tejido adiposo, que la célula encargada es el adipocito, es una célula endocrina, que quiere decir que libera ciertas sustancias que favorecen todavía aún más el no actuar de la insulina. Entonces, si me pones ahorita resolviéndote esa pregunta, como comentabas acerca de enfermedades, por así decirlo, Sí. de moda, obesidad, diabetes, hipertensión. Y en la actualidad yo creo que todos tenemos en un momento dado, o tuvimos, ansiedad. ¿Y qué va de la mano de la ansiedad? Depresión, Así es. definitivamente. Oye, doctor, fíjate que ayer justamente entrevistaba a una psicoterapeuta y me decía, bueno, no que no existan las enfermedades como tal, pero por ejemplo muchas veces decimos, como mi papá era diabético, yo tengo que ser a fuerzas. O si él padeció cáncer de colon, pues yo también. Dice, es que mucho está en la mente realmente. Digo, hablando psicológicamente, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es esto, doctor, o qué? Platícanos. Fíjate que tocas un tema muy importante, pero va ligado de la genética. Exacto. Hay enfermedades que por el simple hecho de haberla tenido tu papá, tú tienes un cierto porcentaje de padecerla, más no significa que te vaya a dar, ¿sale? ¿De qué depende que sí te dé o no te dé? Pues de los factores modificables que puedes llegar a tener tú como individuo día a día. Es decir, si mi papá le dio diabetes, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que cuidarme, hacer ejercicio, comer bien, no consumir tanto carbohidrato, tanto azúcar, ¿sale? Y estarme haciendo mis chequeos periódicamente. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tú ya tienes a nivel genético tu factor de riesgo por el simple hecho de que tu papá tuvo diabetes. Sin embargo, si tú a eso le sumas que no te cuidas, que tienes obesidad, que fumas, todo eso va a detonar en que te aparezca definitivamente la diabetes, sí. Oye, y ya que estamos hablando de la diabetes, aquí pasando con la enfermera, justamente que su especialidad pues son las heridas, muchas veces se allagan, por ejemplo, los diabéticos, y a mí me ha tocado ver, desafortunadamente, pues que les cortan una extremidad, o las llagas se infectan. ¿Qué tanto ves tú de eso? Pues sí, tiene una incidencia, pero más una prevalencia, porque sí sabemos que hay muchísimos pacientes con diabetes, pero hay mucha gente que vive sin saberlo. Exacto. Y el día que saben que la tienen o que la padecen es cuando ya tienen que amputarles una extremidad. Wow. Y así como hay muchos pies diabéticos, la mayor parte de lo que ignoramos en la diabetes son las manos. Las manos, que también llegan a ser, pues, sí, muy concurridas, pues, en la consulta por heridas que pudieran ser inocentes y terminan en amputación de miembro. Wow. Lo más triste, pues, es que la gente, a pesar de ver que está en estas condiciones, no asiste con su médico internista, no asiste a sus consultas de lo endocrino, no hacen caso, no llevan una vida saludable. Entonces, sí veo muchos pacientes con diabetes, pero también veo muchos pacientes que no saben que tienen diabetes. Y yo siempre estoy apostando, digo, hay características clínicas para que tú sepas, ¿no? En realidad que esto es, o sea, no cicatriza, y no cicatriza no porque no coma bien, no cicatriza porque a lo mejor le falten suplementos o porque tenga medidas higiénicas inadecuadas. No cicatriza porque está teniendo un problema ahí de glucosa. Entonces la gente no se hace consciente y arrastra un montón de complicaciones. Así es. Oye, doctor, si me lo permites, con José Hernández, el director aquí de la clínica, te comentaba yo que a mí se me hacía muy extraño que hoy en día vemos a mucha gente con ansiedad. Yo creo que toda la vida pues ha existido, pero yo creo, a mi manera de ver, del COVID para acá, después de esa época, se acrecentó mucho, ¿no, Doc? Digo, tú lo que ves aquí en tu hospital. Sí, actualmente ya, digamos, el trastorno de ansiedad, depresión, ya es de las patologías que más se ven. Muchas de las veces los pacientes llegan con nosotros a la consulta y pues la verdad llegan por otra cosa. No sé, a lo mejor refieren dolor de cabeza, refieren otra cosa,
Pero si empiezas a buscar, a interrogar al paciente, muchas veces el único problema que trae es que trae un trastorno ansioso depresivo, pero pues es parte de la forma en la que actualmente vivimos todos, ¿no? Ya todo nos preocupa, incluido redes sociales, todo lo que hay en nuestro entorno es preocupante y es estresante para las personas. Entonces vemos desde niños ya con ansiedad, y pues no se diga a los adultos, e incluso los adultos mayores que sufren depresión, abandono social y todo, ¿no? Entonces, en gran medida, si nosotros no revisamos a nuestros pacientes, que aquí está el internista que es de los especialistas que mejor revisan, si nosotros no interrogamos bien a nuestro paciente, vamos a omitir todos esos diagnósticos y le vamos a estar dando, pues yo a veces les digo a los pacientes que llegan por colitis o por dolor precordial y todo, muchas veces no es eso, solo tienen ansiedad, tienen muchos problemas y claro que el cuerpo de esa manera lo manifiesta. Oye, doctor, ¿pudieran ser como dolores que les nombran ustedes en la medicina psicosomáticos? Pudiera ser, pero realmente el paciente sí tiene, por decir, un paciente con mucha tensión, sí puede llegar por un dolor de cabeza. Aquí el internista va a decir que se dice cefalea, pero para que la gente entienda, claro, pues vas a llegar por un dolor de cabeza, pero el que te lo está propiciando, pues obviamente es la tensión de tus músculos, que tú lo generaste con todo ese estrés. Oye, tocayo, y bueno, una patología muy, bueno, no patología, a lo mejor más bien un signo, ¿no? En los trastornos de ansiedad es la falta de aire. Yo lo he notado mucho con muchas personas que conozco. ¿Por qué se da eso, No sé si se lo dejamos al internista aquí. Porque se pueden meta el internista de 11 varas. Primero, antes que nada, hay que ver qué es un signo y qué es un síntoma. Exacto. O sea, un síntoma es todo aquello que el paciente te refiere a ti y que tú no lo puedes constatar. Por ejemplo, la falta de aire es un síntoma. ¿Qué quiere decir? Él lo siente. Pero si tú le checas, por ejemplo, con el pulsioxímetro, que se hizo mucho de moda también en por COVID, está saturando bien, le escuchas los pulmones, están bien. Dices tú, esa situación de la falta de aire es un síntoma, contrario a un signo que es algo que tú puedes de forma objetiva ver, ¿vale? Temperatura, frecuencia cardíaca, signos vitales, vaya. Claro. Y signos específicos de diferentes tipos de enfermedades. Contestando a la pregunta que hizo, si te fijas, la mayoría de las situaciones cuando los pacientes llegan por falta de aire, sufrieron previamente algún trastorno emocional. Cuando estamos hablando en el contexto meramente de ansiedad. Claro. Porque claro que llegan pacientes con dificultad para respirar y en realidad tienen neumonía. Claro. Pero en el contexto de la ansiedad, casi por lo regular siempre cuando llegan que tienen mucha falta de aire, tuvieron un estrés previo a... Y eso se desencadena y lo propicia el evento que tuvieron previamente. La mayoría de las veces cuando llegan es en el contexto de las mujeres, pelearon con el marido, tuvieron algún problema con su mamá, alguna situación que le estresó y origina eso como tal la falta de aire. Y eso, digo, porque la gente piensa que se va a morir. O sea, ellos lo ven como un hecho, porque no pueden respirar. Mas, sin embargo, nunca va a pasar eso, por ansiedad. Fíjate que en ciertas ocasiones hay ciertas cuestiones que al momento de que tú llegas a tener ansiedad, llegas a tener hiperventilación. Exacto. Respiras muy agitado. Sí. El hecho de que tú respires muy agitado favorece que liberes CO2. Entonces, esa situación, al momento de sacar tanto CO2, te puede originar un desmayo. Te puede originar que se te duerma alguna parte del cuerpo, que también lo manifiestan mucho cuando llegan así. Y eso tiene un carácter fisiológico por trastornos ácido-base que se puede llegar a generar, ¿sale? No vamos a entrar en detalle de eso, es un tema muy largo, pero el hecho de tener la ansiedad, falta de aire y hiperventilar, sí genera fisiológicamente síntomas como los que ya te mencioné previamente. Claro. Oye, doctor, cambiando a otra enfermedad que hay tanta, ¿verdad?
Y ya te decía hace ratito que una de las enfermedades más comunes hoy en día es también la hipertensión. Uy, sí. Que también mucha gente lo desconoce que la tiene. Y ya se vienen dando cuenta cuando de plano, porque luego dicen que no da síntomas, hasta que de plano la traen muy alta, me imagino yo. Sí. ¿No? Fíjate que yo creo que como la diabetes, todos tenemos un familiar hipertenso. Exacto. Y lo malo, al igual que la diabetes, es que a veces no lo aceptan, ¿sabes? O sea, van y como se checaron la presión en el centro de salud, les salió bien, dicen, pues yo no tengo hipertensión. Sin embargo, cuando acuden aquí al consultorio o en cualquier otra situación les sale alto, ahí es un signo de alarma, ¿sale? Hay criterios ya para definir si tienes o no tienes hipertensión, pero en la actualidad definitivamente lo que podríamos hacer y que yo creo que esto es lo que hay que ayudar mucho a darle ese plus es una cosa que se llama MAPA. Eso lo ven también los cardiólogos, lo vemos nosotros también como internistas, y es un monitoreo de 24 horas de la presión arterial, en el cual nosotros podemos ver si efectivamente el paciente tiene o no tiene hipertensión. Ahora, la mayoría de las veces cuando no se conocen hipertensos, a veces ya llegan con una complicación, y dentro de las complicaciones frecuentes ya tuvieron años de hipertensión. Exactamente, nunca se dieron cuenta, no les dio síntomas, en la mañana ya dejó de mover alguna parte del cuerpo. Híjole, ya presentó una enfermedad vascular cerebral. ¿Sale? Entonces, es muy frecuente la hipertensión, pero como comentó aquí la licenciada en enfermería Penélope, es más común ver pacientes que tienen hipertensión, que no lo aceptan, o bien que ni siquiera saben que tienen hipertensión. Por eso es el hecho de estarse monitorizando frecuentemente, para prevenir. A fin de cuentas, aquí se trata de eso, de prevenir que el paciente no vaya a llegar a una úlcera, que vaya a requerir alguna amputación, alguna cirugía, prevenir que no vayas a tener complicaciones a nivel de corazón, a nivel de cerebro, o a nivel de enfermedad arterial periférica, que es como tal piernas, todo ese tipo de situaciones. A ver, doctor, ¿por qué casi siempre van de la mano la hipertensión con la diabetes? Actualmente hay una cosa que se llama daño endotelial. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente todo el endotelio, que es lo que recubre, por así decirlo, nuestras arterias, se dañan. ¿Y por qué se dañan? Por el estrés oxidativo que se llega a generar por el incremento de glucosa. A fin de cuentas, la hipertensión, yo les digo mucho a mis pacientes, es como si tuviera usted una tubería, ¿sale? Y a esa tubería, ¿qué pasa cuando tú estás regando el jardín o algo? Le aprietas a la manguera y sale a chorro, ¿sale? Se incrementa la presión. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes presión arterial o hipertensión, mejor dicho, va con mucha presión la sangre, de tal manera que todo ese cizallamiento que tiene a nivel de las arterias, pues genera daño. Si a eso le sumas que la diabetes está descontrolada, más daño. Si a eso le sumas que el paciente tiene colesterol y triglicéridos, más daño todavía. Entonces, a fin de cuentas, lo que se dañan son los vasos sanguíneos en toda nuestra arquitectura que tenemos en nuestro organismo. Claro. Y eso origina el daño a nivel generalizado. Oye, doctor, para los pacientes que son hipertensos o que también son diabéticos, a ver, bueno, las cifras normales son 120-80, hasta donde yo tengo entendido, pero también es por edades, ¿no, doctor? Sí, fíjate que es por edades y también depende mucho de en qué contexto lo veamos. Porque si nos metemos a pacientes críticos de terapia intensiva, es otro tipo de presión, ¿sí? ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor una presión arterial dice, no, es que la trae de quinceañera. Exacto. 120-70, a ver, espérese. ¿Cuánto manejaba usted de presión? No, yo manejaba siempre 140-90 y yo me sentía bien. Se las llegas a controlar a 120-70, se van a sentir mal. ¿Por qué? Porque eso para ellos... Entonces, ¿cuál es la ideal? No hay una TEA ideal. ¿No hay? O sea, idealmente, por ejemplo, en el contexto de pacientes diabéticos, tendría que ser metas. Vámonos con metas acorde a comorbilidades que tengas. Paciente con diabetes, llévalo a una presión menos de 130-80, ¿sale? En los pacientes ya más grandes, pacientes ya geriátricos, se permite, porque llegan a generar una cosa que se llama hipertensión arterial sistólica. Ellos tienden a elevarse, dice la gente, se le eleva más la de arriba que la de abajo. Y ellos se controlan dependiendo, ¿sale? Porque también hay medicamentos específicos para ese tipo de hipertensión. Se controlan más con nifedipino, amlodipino, que son como tal los fármacos ideales para ese tipo de hipertensión. Pero te digo, la presión ideal va acorde a las comorbilidades que puede llegar a tener nuestro paciente. Si tiene diabetes, hipertensión
enfermedad renal, oye, contrólale la presión, porque los factores de riesgo cardiovasculares que tiene son muchos y puede desarrollar algún evento catastrófico pronto. Entonces a ellos sé más incisivo en controlarle la presión un poquito más estricto. Claro. Contrario que el paciente que hace ejercicio, come bien, pero aún así sigue un poquito alto su presión, está delgado, pues, vete un poquito tranquilo, a lo mejor nada más con un fármaco se controla. Contrario a que el paciente que, como te reitero, tiene varias comorbilidades, a veces andamos utilizando hasta 3, 4 fármacos. ¿Sale? Oye, doctor, por ejemplo, hoy en día, digo, porque también cambian las enfermedades, ¿verdad? A lo largo de la historia, por ejemplo, hoy no son las mismas igual o de peligrosas que hace años. Ahora también se maneja mucho, bueno, yo lo he visto, el cáncer de colon. Sí. ¿Por qué, doctor? Es que fíjate que ya ahorita en la actualidad todo cambia. Lo que es hoy verdad, mañana no será. Y algo que está cambiando mucho y que está prevaleciendo mucho son las enfermedades crónico-degenerativas. Anteriormente, respondiendo a la cuestión que tú decías, antes fallecían de infecciones. Exacto. Diarreas, neumonías. Aún todavía persiste mucho. Oye, decían en el rancho de brujerías. De brujerías, ándale. Y en realidad tenían otro tipo de trastornos, ¿sale? Por citar un ejemplo, a partir de que se descubrió la insulina, la diabetes era mortal. La diabetes tipo 1 era mortal hasta que vino el advenimiento de la insulina por Banting test, o sea, la diabetes fue tratable, ¿sale? Pero con referente a lo del cáncer de colon, ya todo está muy industrializado. Ya hay muchas toxinas que nosotros de forma incidental estamos consumiendo. Antes, ¿qué era lo que pasaba mucho? Tenían su alimento, las personas que somos de comunidad, lo sembrábamos, comíamos, todo era un poquito más puro, por así decirlo. Entonces, ese es un factor de riesgo importante. Otro factor de riesgo importante definitivamente es la genética que puedas llegar a tener. Y la edad, ¿no? Y la edad. Prácticamente hay neoplasias, que son cánceres propios de edad, ¿sale? Si llega un paciente de 60 años, 70 años, que se queja de dolor abdominal y ha tenido algo de sangradito, investígale, porque para empezar, por la edad, es un factor de riesgo para que tú pienses en algún problema como es cáncer. Y qué bueno que mencionas ese punto, doctor, porque, bueno, o sea, siempre que hay sangre, pues ya es un signo de alarma. Pero pueden ser hemorroides, puede ser una fístula, pueden ser infinidad de cosas, no digo, aparte del colon. Sí. Fíjate que nosotros vemos, casi por lo regular, nosotros vemos más sangrado de tubo digestivo alto. ¿Qué significa eso? Problemas de duodeno hacia arriba, ¿sale? Y de las principales causas y de lo más común que vemos son úlceras. Y eso se ve principalmente, y exhorto, gracias por darme la oportunidad, a que todo ese tipo de medicamentos como el ajoquín, artriquín, al diablo con el dolor, tienen cortisona. Y ese tipo de medicamentos favorecen que desarrollen enfermedades que complican un poquito más, como se conoce como síndrome de Cushing. Entonces, aguas con todos esos productos naturistas que definitivamente les quitan el dolor, sí, pero porque tienen cortisona. Y la cortisona, pues es un esteroide que utilizamos nosotros para tratar principalmente enfermedades reumatológicas. Entonces se sienten bien, se les calma el dolor, sí, pero se vienen una serie de complicaciones que ni siquiera se imaginan. Regresando al tema. Ese tipo de medicamentos, junto con el naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, indometacina, llegan a generar úlceras, ¿sale? Si a eso le sumas que esa úlcera está infectada por Helicobacter pylori, que es una de las principales gérmenes que ocasionan cáncer. Que casi todos los, sí lo tenemos, casi todos. Casi todos los tenemos. Esa bacteria. Esa bacteria. Sí, ¿verdad? Y es de las más broncogénicas que existen. Entonces, de ahí que llega un paciente que lleva 5 días, que ha hecho popó negro como chapopote, y ha estado vomitando, que dice, es que mi vómito parece como si hubiera tomado café, tiene un sangrado de tubo digestivo. Ahora, por la clínica, de arriba, exactamente. Si llega a salir el sangrado, rojo brillante, ¿sale? O sugiere que sea de tracto digestivo bajo. Hay otro término que a nivel de médicos nosotros conocemos como hematoquesia, que es que sale todavía la sangre a través de las heces,
de color vino y piensan que puede ser de tracto digestivo bajo, pero no, es de alto porque hay gran cantidad de sangre que lo que hace es que rápido llegue abajo, ¿sale? Okay. Y definitivamente, ¿cómo vamos a saber y corroborar qué fue lo que pasó? Una endoscopía, que afortunadamente aquí en el Médica Cielo lo contamos, que por cierto Cristian es muy buen endoscopista, ¿sale? ¿Y la colonoscopía también? Y la colonoscopía definitivamente en aquel paciente que tú sospeches que traiga algún problema de colon, Claro. como y definitivamente en el contexto de un CA, de cáncer como tal de colon, pues entran, ¿sale? Toman biopsia y hacen el diagnóstico. Ahora, ¿qué tan curables son esas enfermedades? Depende mucho de la situación en la que esté. El grado. Lo más grave que se puede llegar a tener, como en la mayoría de las enfermedades, definitivamente es el cáncer, ¿sale? Porque implica una serie de situaciones pues, que deterioran como tal la calidad de vida, que a fin de cuentas en eso se resume tú tratar bien a un paciente, ofrecerle calidad de vida, ¿sabes? Y definitivamente, ¿de qué depende si se cura o no? Del estadio en el que lo detectes. Desafortunadamente, la mayoría de las neoplasias se detectan ya en un estadio avanzado, ¿sabes? Porque no da síntomas a veces, ¿verdad? A veces no, y a veces es solamente distensión abdominal. A veces se confunde con, tiene colitis, Eso, que es un mal término. En realidad ahorita tendría que ser síndrome de intestino irritable, pero lo tratan así por años. Híjole, ¿sabes de qué? En realidad tenías un cáncer de colon. No era colitis. Entonces, yo como internista, la mayoría de los internistas, no es que todos, siempre tenemos que ver más allá. Piensa más allá, ¿sale? Porque no lo sabes. Y más vale pecar, ¿sale? Y exagerar y que no te dé un susto después, ¿sabes? Claro. Y contrario, por ejemplo, a ese tipo de cuestiones, de un sangradito de tubo digestivo alto por una úlcera, son tratables y normalmente les va bien. Hemos tenido aquí muchos pacientes que afortunadamente han evolucionado pues bastante bien, favorablemente. Ahora ya con la nueva, pues la tecnología, ¿verdad? La medicina avanzada, todo. Oye, doctor, ahorita me llamaba la atención de una enfermedad que nombraste, Cushing. Cushing, ¿qué es eso? Fíjate que esa es una enfermedad. Hay enfermedad de Cushing que es un incremento por así decirlo, de cortisol por un tumor. Es enfermedad de Cushing. Síndrome de Cushing es aquella situación en la cual se generan igual los síntomas, ¿sale? Pero normalmente es por una causa externa. Y dentro de las causas externas, más frecuentemente que se ven, es por el consumo de los medicamentos que previamente les comenté. Ajoquin, Artriquin, el diablo con el dolor. ¿Por qué? Porque tienen cortisona. Al momento de que consumen de manera frecuente ese tipo de medicamento, empiezan a aparecer ciertos signos que llaman mucho la atención. Empiezan a tener muchas, ¿cómo se llaman? Cuando se me fue. Cuando llegan a tener las señoras que se embarazan, que ya van a dar como tal a luz. ¿Cómo se llama? De tío se me fue. No, las que les aparecen en estrías, ya ves, ya sabía que me ibas a sacar de ese apuro. Llegan a aparecer estrías importantes, sale a nivel abdominal, les empieza a aparecer joroba, najiba. Y usualmente de los signos más frecuentes con los que llegan es, doctor, me estoy hinchando, véame la cara. Llegan a tener cara de luna llena, ¿sale? Se piensa a consumir el músculo a nivel de las extremidades, empieza a generar más obesidad a nivel central, las estrías, la joroba, la luna llena. Es muy característico que al momento de que entra un paciente y tú lo ves y dices tú, yo creo que el paciente va por aquí la situación. Casi desde que lo ves, ¿verdad? Ya te das una idea. Tienes ya más o menos una idea. Yo creo que en la gran mayoría de las enfermedades así es como te puedes dar. Que a fin de cuentas eso es, o sea, medicina es un arte, ¿sabes? Exacto. Es un arte, medicina es un arte. Tener esa facilidad de poder identificar a veces solamente con algo, un diagnóstico. Más acá para los lugares alejados, por ejemplo, de acá de la capital o rancherías muy alejadas, pues todavía tienen la creencia muchas veces de los remedios caseros o del hierbero o de lo que sea. Hace días conocí a una persona que tenía cáncer de próstata, también es muy común hoy en día. Sí, muy común. Y se estuvo pues atendiendo con hierbas y ve con el señor que las hierbitas y así, lo dejó avanzar y pues ahora ya está en un grave problema. Sí, es lo que comentábamos previamente, o sea, desafortunadamente a veces la falta de información,
el hecho de no aceptarlo, este duelo, o sea, imagínate que alguien llegue y te diga, oiga, es que tiene cáncer. Se empieza un duelo interno, Claro. en los cuales la bronca no nada más es para ti como paciente, Es para toda la familia. Exactamente, es para toda la familia. Claro. Y llegan a tener este duelo en el cual no lo aceptan. Y pues todos tenemos a la vecina, a la comedida que dice, vaya con un brujo, un hierbero. Exacto. Y desafortunadamente ya cuando ven y tienen síntomas más severos llegan con los médicos, pero pues ya desafortunadamente ya no hay mucho que ofrecer, ¿sabes? Qué barbaridad. Oye, doctor, con el doctor José, tocayo, tú que estás acá en este hospital, que estamos, se puede decir, en el sureste zacatecano, no sé, tú qué me puedes decir si las enfermedades más comunes se ven también, bueno, yo tengo entendido que luego también se ven a veces por sectores. Por ejemplo, no es lo mismo la gente que vive en el sur que en el norte, porque tienen otras costumbres y otra manera de comer, otros estilos de vida. ¿Eso es cierto, doctor? Sí, la verdad, pues influye hasta la genética, el medio ambiente en el que están los pacientes. Y por ejemplo, a nosotros todavía nos toca ver gente que tiene 90 y más. Exacto. Y que no tiene enfermedades crónicas, Exacto. Que no, tú le preguntas a los adultos mayores de por aquí, de algunas regiones, y te van a decir, tocayo, que no son hipertensos, no son diabéticos, y en realidad nunca han tenido enfermedades. Bien. Pero claro que a final de cuentas, pues alguna enfermedad nos va a llegar, ¿verdad? Claro. Pero también, aunque ya estemos en un entorno de comunidades rurales que digas, bueno, esa gente come sano, también va a haber en esas comunidades gente que le entra a la coca de 2 litros todos los días, ¿verdad? O demás, ¿verdad? Cigarrito, que su alimentación no es la adecuada, que ya ahorita actualmente comemos pues, puros alimentos chatarra, y tú vas a ver también ahí pacientes, por ejemplo, diabéticos, que ya están amputados, pacientes que toda la familia padece enfermedades crónicas y mueren jóvenes, aunque estemos hablando de comunidades rurales. O sea, todo depende de cómo esa familia se alimente, se cuide, si hace actividad o no hace actividad, trabaja o no trabaja. Claro. Pero sí, es gran parte de cómo sea el entorno a nivel de tu familia, qué puedes esperar que te pase, ¿verdad? Si vienes de un entorno que sí se cuidan, que se alimentan bien, que hacen deporte, pues obviamente van a tener menos probabilidades de enfermarse. Aquí, aunque todos podemos enfermarnos, pues es invitarnos a llevar una vida más saludable, una buena alimentación, hacer actividad física y, claro, invitarlos a que se hagan sus chequeos médicos. Si no se sienten bien de salud, pues acudan. Es muy triste que pues al menos en nuestro medio, es muy raro que acuda un paciente que viene a checarse porque no se siente mal, pero él se quiere checar. Ese paciente es muy raro. El 99% de los pacientes que llegan con nosotros es porque ya se sienten mal, porque ya tienen patologías importantes y por eso acuden ya con nosotros para buscar ayuda. Pero creo que lo que debiéramos de hacer todos es hacernos chequeos de rutina y atacar el problema desde antes de que te enfermes. Sí, pues prevenir. Una medicina preventiva que se trata mucho en otros países, incluso Cuba y otros países son muy buenos en la medicina preventiva. Y aquí en nuestro país tenemos especialistas muy buenos en medicina curativa, porque buscamos que pues tenemos ya pacientes que solo acuden a quererse curar. Ajá. Pero la medicina preventiva yo creo que todos la sabemos como médicos, podemos ayudar a la gente desde antes, pero
para eso ellos deben de acudir con tiempo a hacerse sus chequeos y aparte, pues, invitarlos, como les decía, a una vida más saludable, ¿verdad? Y claro que, pues, ojalá que también nosotros como médicos y toda la sociedad pongamos el ejemplo, ¿verdad? Claro. Porque, pues, muchos médicos, decimos que se cuiden y todo, pero estamos gorditos, no nos cuidamos, ¿verdad? O sea, o fuman, muchas, o sea, tenemos muchos malos hábitos y pues ahora sí que les exigimos mucho a los pacientes y nosotros pues no lo hacemos, ¿no? Claro. Fíjate que el otro día platicaba con un proctólogo que me llamó mucho la atención, doctor, porque me decía, es que en el norte del país hay mucho cáncer de colon, hablando de eso, o colitis, todo eso, porque comen muchas harinas, a diferencia del sur del país. Qué curioso, lo que te decía que son las costumbres también, ¿no? ¿Verdad? Así es. Así es. Oye, licenciada, casi no he platicado contigo, estás bien a gusto, creo que hasta está durmiendo. Ya está durmiendo. Oye, licenciada, no, por ejemplo, qué difícil ha de ser para ustedes, los que se encargan de, ahora sí que de curar lo palpable, lo físicamente visto. Por ejemplo, volviendo otra vez a los diabéticos, lamentablemente, son los que más llegan con heridas graves, ¿no? Sí, pues a lo mejor no graves por en sí la herida que traigan, sino por las complicaciones que arrastran por sus hábitos. Claro. Como decía aquí el doctor, pues tenemos que darle duro a la prevención y la verdad es que eso es lo que yo menos hago, honestamente. Sí veo como las fases más crónicas. Okay. Y eso es muy triste porque a veces pues no es que no te genere a lo mejor satisfacción pues ayudarles, sin embargo, bueno, tienes que irte por objetivos también con las personas porque no sabes, no con todas vas a lograr cerrar la herida, sino si hay personas o pacientes que tienen diabetes y aparte están en fase terminal de cáncer, mi objetivo no va a ser cerrarlo, sino mi objetivo es pues quizá los cuidados paliativos, o sea, paliar la enfermedad hasta el momento en el que cese. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no es una calidad de vida buena la que va a tener por la exudación, por el mal olor, por todo esto que sucede con las heridas. Entonces, pues sí, es bien complicado para ustedes también. Vemos la parte que nadie quiere ver. Exacto. Ni los internistas. Hay gente que ve sangre y ya se desmayó. Sí, y ustedes ven todos los días. Pero, ¿sabe? Es que más bien yo me refiero como al personal médico. O sea, hay enfermeras que si no le entran, hay médicos que también lo delegan y a veces los pacientes van como pelotitas, ¿no? Rebotando con uno y rebotando con el otro y resulta que cuando ya llegan con nosotros, pues tengo el conocimiento, tengo las destrezas, tengo las competencias para poder hacerlo, pero pues ya está multitratado, multilesionado, muy complicado. Ya vengo con el médico internista, me dio tal tratamiento, pero pues y antibióticos, eso es lo que más nos pega a nosotros que estamos en las clínicas de heridas. Claro. Y dicen que la Tercera Guerra Mundial va a venir de ahí, de la resistencia antimicrobiana, y entonces, más bien de los antibióticos, resistencia a tantos antibióticos. Entonces hay que estar preparados, porque quién sabe cómo nos vaya a tocar. Los médicos, habrá quienes sí tengan la costumbre de tomar cultivos, pero hay quienes en su mayoría no lo hacen y nada más dicen, bueno, es un tejido blando, vamos a darle clindamicina. Y los pacientes, o sea, aquí también la gente que nos está viendo, no consuman antibióticos. Así nada más porque se me antojo, porque sé que esto ya me funcionó antes. Porque luego desarrollan la resistencia, vienen acá, nosotros les ponemos un tratamiento local y resulta que sigue ahí la bacteria, tomas el cultivo y todo sale resistente. Nada más tenemos a lo mejor de los fármacos o de los antibióticos más caros que nos van a servir y solamente haciendo combinación de ellos los sacamos adelante, pero la gente ya bien gastada, bien lastimada, se acabó todo. Y ya nos acabamos al paciente y ya nos acabamos el recurso. Oye, y ya nos acabamos los antibióticos. Y luego se hacen resistentes muchos antibióticos, es lo peor, ¿no? Por eso dicen que va a haber, la Tercera Guerra Mundial va a venir de allá. Quién sabe, no sé el doc que lee mucho y también aquel doctor Hernández que sepan de esto, pero pues nosotros porque lo vivimos, ¿no? Oye, licenciada, el otro día estaba yo platicando en otra entrevista sobre, ahora con lo del COVID, que tuvieron que intubar a mucha gente, desafortunadamente,
¿todos los médicos están preparados o las enfermeras, para intubar o no todos? No, no todos. Porque muchos me estaban platicando, mucha gente murió por esa razón, porque estaban mal intubados, o sea, los lastimaron por dentro. ¿O qué pasa en este caso? Fíjate que yo creo que ahí está mal la información. Ok. ¿Vale? El hecho no es, del paciente más grave que me ha tocado atender es aquel paciente con COVID, definitivamente. Es un paciente que a veces lo teníamos con muchos medicamentos, muchas bombas de infusión, y aparte los teníamos que tener con ventilación mecánica invasiva. Ahora bien, ¿cuál fue, sí, la situación hasta cierto punto favorable que nos dejó todo esto de COVID? La ventilación mecánica. O sea, definitivamente había médicos que se tuvieron que enseñar a manejar un ventilador, ¿vale? Si el ventilador no lo sabes manejar, el ventilador va a dañar al paciente. Okay. De ahí que hay varios términos que utilizamos en terapia que se llama BILI, ¿sale? Que es un daño inducido por la ventilación, y consiste prácticamente en esto, o sea, en no saber cómo ventilar a tu paciente. Tu paciente que va a ser sometido especialmente por este término que fue lo de COVID, el paciente lo tienes que tener dormido completamente. O sea, la enfermedad de COVID generaba un, que se llama distrés respiratorio agudo tan severo que tenían a veces frecuencias respiratorias de 40. Entonces, bien intubado, sí, o sea, sí están bien intubados, que consiste prácticamente en introducir un tubo a nivel de tráquea para poder mantener una buena ventilación. Aquí la cuestión sería si estuvieron o no bien ventilados y acoplados a la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque tú tienes como obligación, al tratar a un paciente con ventilación mecánica, acoplarlo, es decir, ver las necesidades que tu paciente está requiriendo para que tú le aportes con el ventilador eso, que a fin de cuentas mucha gente tiene esa cuestión, tienen ese chip, híjole, es que lo van a intubar, ya se va a morir. No, o sea, una intubación es nada más para tratar de ayudarle que salga de su enfermedad, no cura, la ventilación no cura. La ventilación mecánica, que es lo que digo que es la de la intubación, ayuda a darle más soporte al paciente para que salga de la enfermedad, ¿sale? Okay. Pero pues prácticamente fuimos rebasados en la pandemia. Sí, claro. Fuimos rebasados por mucho, o sea, en todo el mundo, no nomás. Yo creo que aparte de eso que tú comentas, Tocayo, realmente no se contaba con la infraestructura, ni siquiera de tener los suficientes ventiladores, el suficiente personal, todos los medicamentos que eran requeridos, no se tuvieron durante la pandemia. Sí. Y más que eso que comentan, ¿no? O sea, no se contaba con todos los recursos, incluso ya con un paciente que estuviera pues moderadamente grave, de tenerle, aunque fuera el oxígeno, llámese tanques de oxígeno, concentrados de oxígeno, no se contaba en ese momento, y quizás todavía ojalá no vuelva esto, pero pues es probable que todavía ni siquiera se cuente a estas alturas con todo lo necesario para volvernos a enfrentar a una pandemia como tal. Yo creo que en conclusiones no estábamos preparados, no estábamos preparados. ¿Lo esperábamos? No. ¿Fuimos rebasados? Sí. Y claro, yo creo que no nada más México, yo creo que muchos países les pasó así igual. Vamos, pobre doctor Gatell, porque no se le acababa el pobre, ¿no? Y con tanta crítica, digo, lamentablemente pues, no estaba en sus manos tampoco, a eso me refiero. Sí, pues desafortunadamente nadie lo esperaba, ¿no? Claro. Nadie lo esperaba. Y ahorita en retrospectiva todos podemos opinar, ¿sabes? Claro, o sea, claro. Si a lo mejor se hubiera hecho esto, ok, eso es en retrospectiva. Claro. Al momento de esa situación, híjole, pues, qué difícil, ¿no? O sea, así es. Tomar ese tipo de decisiones. No, qué complicado. Los doctores, se nos ha ido la hora, pero volando, creo que hasta ya hasta nos pasamos. Yo creo que esto da para muchísimos más programas, obviamente, que es lo que pretendemos hacer con íconos de Zacatecas, porque el tema de salud siempre va a ser muy importante, más que cualquier tema, creo yo. Sí, que cualquier tema. Entonces, pues les queremos agradecer muchísimo pues esta aportación tan importante para nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Algo que quieran agregar por último, doctor? Bueno, como tal de mi parte, gracias por la invitación y los exhorto a que acudan, cuídense. Definitivamente lo que tenemos actualmente nosotros es nuestra salud. Mientras tengan salud, todo puede salir adelante.
Entonces, la salud va a depender nada más de nosotros como pacientes que llegamos a tener. Entonces, los invito a que se cuiden. Están invitados si en cualquier momento quieren una atención médica. Estamos aquí en el Centro de Ojo Caliente, en Hospital Médica Cielo. Pues sí, igual agradecer pues que nos visitaran de aquí de tu programa Íconos de Zacatecas. Ojalá que estas visitas se vuelvan más frecuentes, que también por ahí participen tus televidentes viendo qué temas les gustaría que abordáramos, y pues sí, lo que decía el doctor Daniel, pues invitarlos a todos a que llevemos una vida más saludable y a que nos hagamos chequeos médicos de rutina en donde quiera que sea, pero cuidarnos, ¿no? Y pues por nuestra parte todo. Les pasó. Aquí tenemos a la licenciada. Sí, gracias. Pues gracias que nos invitan, y pues yo dejarles aquí la información del servicio que tenemos ahora con el doctor en la clínica en Médica Cielo. Es un servicio muy desconocido, pero es muy importante que sepan que existe. No nada más el doctor aquí en su clínica, ve gente de aquí, gente local. Viene muchísima gente de alrededores, que yo invito también a esa gente que comunique a su familia, que comunique a sus seres queridos, a sus seres allegados, a sus amigos, a que tengan esta opción, porque no es lo mismo que lo atienda cualquier personal de salud a que lo atienda alguien que esté especializado. Y se ven resultados, se ven tiempos. Yo pudiera a lo mejor optimizar más recursos, optimizar el tiempo, si ustedes lo permiten. Y aquí con el auxilio de la apertura que acaba de dar el doctor a la clínica, pues bueno, les agradecemos que nos hayan invitado, y aquí estoy para ayudarles, para servirles. Gracias, Doc, por la oportunidad también. Sí, claro, y a lo que se refiere Penélope, pues es a esa clínica de heridas que ella justamente maneja, y que todos los que tengan familiares o sean pacientes con heridas, ya sea úlceras por decúbito, sea úlceras por presión, pie diabético o cualquier tipo de herida que no sana, pues aquí contamos con esta clínica de heridas que la dirige nuestra enfermera y que lo lleva pues con mucho conocimiento, con mucho profesionalismo, y saca rapidísimo adelante a los pacientes. Ojalá que esta información sea para bien, y que la gente acuda a atenderse de sus heridas. Pues muchas gracias una vez más a los tres. Una información muy, pero muy valiosa. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos una vez más a Íconos de Zacatecas. Nos esperamos la próxima semana con otro nuevo ícono zacatecano. Hasta la próxima. Aras Cafetería, el mejor lugar para desayunar o comer sano y nutritivo. Visítanos en Gym Centenario SAC, donde te ofrecemos los alimentos más sanos y deliciosos como jugos, café gourmet, empanadas, quesadillas sincronizadas, canapés, snacks, gran variedad de bebidas y mucho más. Todo con los más altos criterios y estándares de calidad. Estamos ubicados dentro de Gym Centenario SAC, en Avenida de los Deportes, frente a la Alberca Olímpica en la ciudad de Zacatecas. Ubicados en el corazón del centro histórico de Zacatecas, Restaurant Cofradía te invita a descubrir un espacio único, donde la tradición se mezcla con la modernidad. Disfruta de nuestros diferentes ambientes, cada uno con su propio encanto, además de una terraza con vistas espectaculares. Te esperamos en Plaza Miguel Auza, número 308, en el centro histórico de la ciudad de Zacatecas.